Ella sostenía el teléfono con las 2 manos, como si pudiera calentar con él un corazón que ya se estaba enfriando. No había nadie más en la cocina, solo el murmullo distante de un televisor encendido en otra casa, el golpeteo de una cuchara contra una taza olvidada y ese silencio que parecía esperar algo, cualquier cosa, para romperse. La cocina olía a café viejo y a pan recalentado, la misma rutina que había acompañado décadas de desayunos en familia. El aroma no era reconfortante, era un recordatorio, un eco de lo que había sido y ya no era. Un café que antes se preparaba para varios, ahora enfriándose en la soledad. Llevaba años acostumbrándome a ser la última en enterarme de todo. Y, a veces, a no enterarme en absoluto. Al principio me convencía de que no importaba, que lo esencial era que ellos estuvieran bien. Me decía, tú no necesitas saberlo todo. Pero, con el tiempo, comprendí que no era que no necesitara saber, era que ellos no sentían la necesidad de contármelo. Y eso duele de una forma que no se grita, se guarda. Esa tarde, una frase corta, dicha casi como al pasar, me abrió una grieta imposible de cerrar. Fue como si alguien hubiera empujado suavemente una puerta que llevaba años apenas entreabierta y de pronto la hubiera arrancado de sus bisagras. No hubo gritos, no hubo reproches, solo ese peso en el pecho, frío y sólido, que me hizo saber que algo, sin remedio, había cambiado para siempre. Afuera, el barrio seguía igual. Los niños jugando en la vereda, la vecina regando las plantas con su bata descolorida, el perro del frente ladrando como cada tarde. Adentro algo se había roto para siempre. Y sin embargo, el tono ya estaba marcado. Tristeza contenida, soledad disfrazada de costumbre y la dignidad que sobrevive incluso cuando nadie la mira. Yo seguía de pie, respirando, con las manos frías y el teléfono todavía temblando entre mis dedos, como si me aferrara a él para no caer en un pozo que, en realidad, llevaba años cavando en silencio. Estaba en la cocina, con el delantal todavía húmedo de lavar los platos, cuando pregunté, casi sin pensar, ¿y a qué hora es la boda? Mi voz sonó suave, como si temiera que la respuesta llegara con un golpe. Del otro lado del teléfono hubo un silencio incómodo, uno de esos que pesan más que cualquier palabra. Luego, una risa breve, como para quitarle importancia a lo que estaba a punto de decir. Y entonces escuché. Ah, ya fue ayer. Sentí que el aire en la habitación se volvió más denso, como si de repente costara trabajo respirar. No hubo explicación larga, ni disculpa, solo esa certeza fría que se instala de golpe, como un invierno dentro del pecho, y que empieza a endurecerlo todo desde adentro. Me quedé quieta, con la mano apretando el auricular, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era solo que no me habían invitado, era que ni siquiera habían considerado que yo pudiera estar ahí, como si mi presencia fuera algo opcional, prescindible, un detalle menor. Y yo, que había estado presente en cada uno de los momentos importantes de su vida, que había sido testigo de sus primeros pasos, de sus derrotas y victorias, ahora era tratada como una nota al pie, como algo que se puede olvidar sin que cambie la historia. Esa tarde comprendí que a veces la herida más profunda no llega con un grito ni con una pelea, sino con la ausencia total de esfuerzo por incluirte. Y esa ausencia, tan limpia y silenciosa, puede cortar más que cualquier palabra dicha con rabia. Mientras colgaba el teléfono, la humedad del delantal me caló hasta la piel, como si quisiera quedarse ahí para recordarme que algo se había roto, y que ese algo, esta vez, era yo. No era la primera vez que me enteraba de algo después de todos. Había aprendido, a fuerza de silencios, que en mi familia las noticias me llegaban cuando ya no había forma de participar en ellas. Recuerdo con claridad el día en que supe del nacimiento de mi primera nieta, por boca de una vecina que me encontró en la panadería. Me sonrió y dijo, «Felicitaciones por la bebé». Yo me quedé inmóvil, con el pan en la mano y el corazón en la garganta, intentando no mostrar que aquella era la primera vez que escuchaba la noticia. O el momento en que descubrí que mi hijo se había mudado porque vi una foto suya en redes sociales
posando frente a una puerta desconocida con la leyenda «Nuevo comienzo». En mi casa no se hablaba de lo importante conmigo. Las noticias llegaban como sobras, como el pan duro que se deja sobre la mesa por si alguien tiene hambre tarde, pero sin preocuparse por si realmente alguien lo quiere. Me acostumbré a esa forma de comunicación, aunque nunca dejó de doler. Era como vivir detrás de una pared de cristal. Podía ver todo, podía escuchar los ecos, pero nunca estaba dentro de la escena. La grieta había estado ahí siempre, creciendo despacio, disfrazada de descuidos y excusas. Lo peor era que, con el tiempo, yo misma empecé a colaborar en su existencia, aceptando que así eran las cosas, callando para no incomodar, fingiendo que no me importaba. Pero lo cierto es que me importaba. Cada vez que me dejaban fuera, sentía que me borraban un poco más de la historia de mi propia familia. Y el problema de las grietas es que, aunque se cubran con pintura o con palabras amables, siguen ahí, esperando el momento preciso para romperlo todo. «Pensamos que no te gustaría ir con tanta gente», me dijo mi nuera, con esa voz neutra que no deja claro si está justificando o cerrando una conversación. Ese «pensamos» cayó sobre mí como una sentencia. No era una preocupación genuina. Era la confirmación de que habían tomado una decisión en mi nombre, sin siquiera preguntarme. Ese plural, tan simple y tan brutal, me hizo entender que había habido una conversación en la que se discutió mi presencia y que la conclusión había sido que yo no estaba invitada. No hubo oportunidad de decir sí o no, porque ya lo habían decidido por mí. Lo disfrazaron de cuidado, como si me estuvieran protegiendo de algo incómodo, pero en el fondo era exclusión. Y la exclusión, cuando viene envuelta en palabras suaves, duele de otra manera. Es como si te cerraran la puerta sin hacer ruido, para que ni siquiera escuches el momento en que quedaste afuera. Mientras ella hablaba, yo recordaba otras veces en las que me habían protegido de lo que, según ellos, podía incomodarme. Una reunión familiar donde iba a haber mucho ruido, un viaje donde no ibas a estar cómoda, un cumpleaños que no valía la pena porque era algo pequeño. Siempre la misma fórmula, siempre las mismas palabras, siempre la misma sensación de que mi presencia no era necesaria. Ese día, con esa frase, entendí que no se trataba de cuidarme, sino de borrarme con delicadeza. Y lo más doloroso fue descubrir que lo habían hecho con calma, sin remordimiento, como si de verdad creyeran que estaban haciendo lo correcto. Desde hacía años había aprendido a decir «no pasa nada», aunque pasara de todo. Al principio era una respuesta automática, una forma de mantener la paz, de evitar discusiones que no llevaba la fuerza para sostener. Con el tiempo se volvió un hábito, casi una identidad. Decía que no me importaba cuando olvidaban invitarme, cuando no me contaban algo, cuando me dejaban fuera de una foto o de un plan. Me había convertido en una experta en sonreír con los labios mientras por dentro me encogía un poco más. Esa frase, repetida como un rezo, me convirtió en un fantasma dentro de mi propia familia. Podía estar en la misma habitación, pero era como si no estuviera. Nadie preguntaba si quería café, si tenía frío, si me molestaba el ruido. Yo misma me fui borrando para no ser una carga, para no escuchar ese suspiro cansado que a veces salía de ellos cuando pedía algo tan simple como cambiar el canal de la televisión. Ya no pedía nada, y aún así lograban hacerme sentir que pedía demasiado. Había llegado a un punto en el que mi mayor esfuerzo era no incomodar, y lo irónico es que eso tampoco parecía suficiente. Vivir así era como caminar descalza sobre vidrio. Cada paso era medido, cada palabra calculada, para no cortar más de lo que ya estaba roto. Pero esa costumbre, que creí que me protegía, en realidad me había convertido en invisible. Y la invisibilidad, cuando uno ya no tiene a quien pedir que lo vea, es el más pesado de los silencios. Horas después, cuando el peso de aquella conversación aún me presionaba el pecho, fui hasta el buzón. No esperaba nada, pero el gesto se había vuelto parte de mi rutina, como si en algún momento pudiera aparecer allí algo que me recordara que seguía siendo parte de algo
Entre las facturas y un folleto doblado, encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Era la letra de mi hijo, esa que reconocería incluso con los ojos cerrados. Lo abrí de inmediato, quizá con una esperanza que no me permitía admitir. Dentro había una única foto impresa. Estaba borrosa, mal recortada, como si hubiera sido tomada a las apuradas o recuperada de un teléfono viejo. La imagen mostraba a mi hijo y a mi nuera en el momento de intercambiar anillos. No había más. No había dedicatoria, ni una fecha escrita detrás, ni una línea que me explicara por qué aquello me llegaba así, tarde y sin aviso. Sentí que esa foto no era un recuerdo, sino una notificación, una forma de decirme, esto pasó, sin la intención de que lo compartiera, solo de que lo supiera. Era mi invitación, tardía, mi asiento asignado en una boda a la que nunca fui. La sostuve entre las manos durante un largo rato, observando cada detalle, las flores en el fondo, el vestido blanco que apenas se distinguía, la sonrisa de mi hijo que no supe si era de felicidad o de nervios. Me dolió que esa sonrisa no se dirigiera hacia mí. Guardé la foto con cuidado, no por aprecio, sino porque no quería enfrentarme al momento de decidir si debía tirarla. Era un objeto mínimo, casi insignificante, pero cargado de todo lo que no se dijo y de lo que se dijo sin palabras. Ese pedazo de papel me gritaba más que cualquier conversación, que había un lugar donde yo no estaba invitada y que ese lugar era la vida de mi propio hijo. Al tener esa foto en mis manos, un recuerdo nítido me atravesó como un relámpago. Volví a ver a mi hijo con 6 años, parado frente al espejo del pasillo, con una camisa blanca que yo misma había planchado la noche anterior. Era para su actuación en la escuela, y él estaba nervioso. Me tomó la mano, y con la seriedad que solo tienen los niños cuando prometen algo, me dijo, «Cuando me case, tú vas a estar en primera fila, mamá». Esa promesa, tan pequeña y tan pura, se había quedado conmigo como un tesoro invisible. Nunca dudé de que se cumpliría. Había imaginado aquel día muchas veces. El salón adornado, el murmullo de la gente, mi hijo buscándome con la mirada entre los invitados para asegurarse de que yo estuviera ahí, sonriendo como cuando lograba algo importante. Pero la vida, o las decisiones que tomamos sin medir su alcance, se encargaron de borrar esa escena antes de que ocurriera. La foto que tenía ahora entre los dedos era la versión rota de esa promesa. No había primera fila, no había mirada cómplice, no había lugar para mí. Y lo que más me dolió no fue la mentira implícita, sino la facilidad con la que se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. El recuerdo del niño que me hacía juramentos y del hombre que los olvidaba convivió en mí esa noche, dejando un eco que todavía hoy resuena. Porque hay dolores que no vienen del presente, sino de la memoria de lo que alguna vez creímos eterno. Esa noche, el celular vibró 2 veces sobre la mesa. No lo abrí. Me quedé mirando la luz intermitente como si fuera un latido que no quería escuchar. Temía encontrar otro mensaje que fingiera cariño, pero que en el fondo confirmara que estaba lejos, incluso estando cerca. No tenía fuerzas para leer palabras que sonaran amables, pero que estuvieran vacías. Por primera vez, no necesitaba explicaciones. Lo que dolía ya estaba claro, y no había forma de suavizarlo. Me di cuenta de que, durante años, había buscado cualquier oportunidad para preguntar ¿por qué no me llamaban? ¿Por qué no me incluían? ¿Por qué no me consideraban? Pero esa noche algo cambió. No sentí la urgencia de preguntar, porque entendí que no quería escuchar la respuesta. La verdad, aunque disfrazada, siempre había estado frente a mí. Era más sencillo cerrar la puerta a una nueva decepción que abrirla esperando algo distinto. Me preparé un té sin azúcar, lo bebí de pie junto al fregadero y escuché el silencio de la casa como si fuera la primera vez que lo notaba. Ya no era un silencio que pedía compañía, era un silencio que empezaba a volverse mío. Al día siguiente, preparé la cena como todos los días, con los mismos movimientos aprendidos por costumbre, más que por voluntad. Sin embargo, esta vez no puse mi plato en la mesa. Serví para todos, coloqué cubiertos, pan, vasos, y luego me quedé en la cocina,
comiendo de pie junto al fregadero. Masticaba despacio, mirando por la ventana el reflejo apagado de la calle, mientras en el comedor las voces se mezclaban con el sonido de los cubiertos. Nadie preguntó por mí. Nadie notó que no me senté. Era mi forma de avisar, sin palabras, que algo se había roto. Pero ni siquiera ese gesto tuvo testigos. Me sentí como una sombra que se mueve sin que nadie repare en ella. En otro tiempo, me habría dolido que no lo vieran. Esa noche, me dolió que no me sorprendiera. Comprendí que la costumbre de ser invisible había llegado tan lejos que mi ausencia no era una novedad. Terminé mi plato, lavé la taza y volví a la mesa solo para recoger los vasos vacíos. Mientras lo hacía, pensé que quizás ese era el verdadero final de una relación, cuando uno deja de luchar por ser visto. Mientras recogía los vasos y los apilaba con cuidado para que no hicieran ruido, me descubrí pensando en voz baja, casi como un susurro que solo yo podía oír. ¿En qué momento dejé de ser parte de tu vida? No esperaba una respuesta, porque sabía que nadie la escucharía. Era una pregunta que no buscaba explicación, sino que se instalaba como una verdad amarga que ya conocía. La respuesta estaba en cada invitación que nunca llegó, en cada noticia que supe por terceros, en cada espacio donde mi silla quedó vacía. No había sido de golpe. Había ocurrido en pequeños pasos, tan sutiles que al principio no los noté. Una llamada menos, una visita más corta, una conversación interrumpida por el teléfono. Sin darme cuenta, pasé de ser necesaria a ser opcional, y de ahí a ser prescindible. Me apoyé contra la encimera, con los vasos aún en la mano, sintiendo que esa pregunta me había acompañado durante años, disfrazada de otras. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me esperaste? Ahora ya no necesitaba disfrazarse. Ahora podía decirse así, desnuda, sin rodeos, y aún así seguir sin respuesta. Porque la verdad no se encontraba en lo que ellos dirían, sino en lo que yo había permitido. Esa noche, después de lavar los últimos platos, fui hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba todo aquello que nunca encontró su lugar en la casa. Cartas que nunca recibieron contestación, regalos que jamás fueron abiertos, fotografías que parecían pertenecer a una familia distinta a la mía. Allí coloqué la foto del casamiento, junto a los demás objetos que habían llegado tarde, como gestos vacíos. Ese cajón era un cementerio silencioso de intentos fallidos, un lugar donde los recuerdos descansaban sin haber sido vividos. Mientras lo cerraba, decidí que no añadiría nada más allí. No porque creyera que no volverían a llegar cosas así, sino porque ya no quería darles un espacio. Era mi manera de marcar un límite, aunque nadie más lo supiera. Me senté en la cama, encendí la lámpara y dejé que la luz cálida cubriera la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión para mí, no en función de ellos. No era un gesto ruidoso ni una declaración pública, pero dentro de mí sonaba como un portazo. Y ese sonido, aunque solo yo lo escuchara, era el inicio de algo que todavía no sabía nombrar, pero que intuía que sería el comienzo de mi propia libertad. Esa madrugada, sin haber dormido, me levanté de la cama con una calma extraña. No había lágrimas, no había rabia, solo una certeza silenciosa. Tomé un papel del cajón de la cocina y escribí con letra firme: «Que les vaya bien». No añadí mi nombre. No hacía falta. Lo dejé sobre la mesa, junto a las llaves de la casa donde siempre me habían encontrado, hasta ese día. No preparé maletas. No revisé los cajones para decidir qué llevarme. Salí con lo puesto, pero con la espalda erguida, como si cada paso fuera borrando las huellas de la mujer que había sido allí. La calle estaba vacía y el aire fresco me golpeó en la cara, recordándome que afuera existía un mundo que no giraba alrededor de su indiferencia. Caminé sin rumbo fijo, pero con una sensación nueva. Ya no esperaba invitaciones. No esperaba que nadie me llamara, ni que me reservaran un lugar. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no dependía de la voluntad ajena. Al cruzar la esquina, me detuve un instante y miré hacia atrás. Las ventanas estaban apagadas, como si la casa ni siquiera notara mi ausencia. Sonreí sin testigos, una sonrisa pequeña,
casi invisible, pero mía, y pensé que, a veces, la única forma de estar presente es desaparecer.